Muy buenos días a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida a todos los integrantes de esta comunidad universitaria, a sus autoridades, académicos, colaboradores y también a los estudiantes de nuestra casa de estudios presentes aquí en este auditorio y también a aquellos que están conectados por streaming desde el campus Viña del Mar. Damos la bienvenida también a quienes nos acompañan como invitados, particularmente a Leonidas Montes, nuestro expositor principal en esta ceremonia solemne de inauguración del año académico 2023 de nuestra Universidad Adolfo Ibáñez. En esta ocasión, quien abre la ceremonia es precisamente Leonidas Montes Lira, ingeniero civil industrial, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Cambridge. Es también miembro del Directorio Internacional de la Adam Smith Society y del Advisory Board del History of Political Economy, director del Centro de Estudios Públicos y también del Teatro del Lago, profesor titular y director de la Cátedra Adam Smith de nuestra universidad. Invitamos entonces a Leonidas Montes, quien dictará la clase magistral Adam Smith en el tricentenario de su nacimiento, Ética, Sociedad y Economía. Hola, muy buenos días todavía a todos. Para mí es un honor realmente estar acá, emocionante. Hace tiempo que no venía y la universidad es como mi segunda casa, así que realmente estoy agradecido al rector, de todos los que decidieron invitarme a hablar de Adam Smith, que es un tema que, como verán, me apasiona. Y déjenme partir por algo. Ahora, el título, como ustedes pueden ver, es bastante ambicioso. Podríamos pasar años hablando de ética, sociedad y economía en Adam Smith. Pero lo importante es que este año se celebran los 300 años de Adam Smith, ¿ya? Y para quienes no lo conocen, yo creo que todos lo ubican, pero para quienes no lo conocen muy bien, vamos a hacer como un pequeño viaje por el tiempo primero, para ver dónde estaba Adam Smith, qué es lo que hacía, y a través de ese recorrido, de esa aventura, que tiene que ser corta, por cierto, vamos a ver temas relacionados, ¿no es cierto?, con la ética, la sociedad y la economía. Pero déjenme partir por una foto que esto es importante. Hace casi 5 años, nosotros hicimos acá en la Universidad Adolfo Ibáñez un encuentro de todos los grandes intelectuales que siguen a Adam Smith, y en esa época también fue invitada Deirdre McCloskey. Si ustedes van a la sala del consejo directivo, se van a dar cuenta que hay una serie de fotos ahí de Hayek, Vernon Smith, premio Nobel, y por ahí está Deirdre McCloskey, que es una economista muy importante, cuyo pensamiento es fascinante y es una figura muy relevante. La única diferencia, ¿no es cierto?, es que el rector y yo estamos más canosos con el tiempo y los Ibáñez están más jóvenes, entonces todo al revés, ¿ya? Pero ese fue un momento muy importante para nosotros. Tuvimos la oportunidad de compartir con una serie de invitados, y esto refleja un poco, yo creo, el compromiso que tiene la universidad con estos grandes pensadores, ¿ya? Y por eso han surgido en esta universidad esta idea de las cátedras. Y lo bueno que tiene Adam Smith es que el más viejo de los 5, en la universidad hay 5 cátedras. La de Adam Smith, que es el más viejo y el más moderno de los antiguos, diría yo. Después viene, en el orden sería Edmund Burke, ¿ya?, que la preside, entiendo que la dirige Arturo Fontaine. Después viene Tocqueville con Oscar Godoy. Después viene Hayek y después viene, después viene Andrés Bello, Iván Jaksic, y después viene Hayek con Axel Kaiser, ¿ya? Esos son los 5 grandes pensadores. Pero yo no quiero decir que Smith sea el más importante, pero sí el más viejo, ¿ya? Entonces, por eso es importante partir por el más viejo. Y Adam Smith, como ven ustedes, nació el año 1723, ¿ya?, y murió el año 1790. Y déjenme contarles un poco dónde nace. Nace en un pueblo que se llama Kirkcaldy, que es un pueblo pequeñito en Escocia, una suerte, como yo digo, de Melipilla, donde había muy pocas personas, donde él fue a clase ahí en Kirkcaldy en 1723, justo hace 300 años, y muere en Edimburgo en 1790. Hay un contexto que es bien importante, y permítame que me detenga unos minutos en esto, que es el fenómeno intelectual de la Ilustración escocesa. Porque Adam Smith no fue un genio que nació
con grandes virtudes intelectuales o con un cerebro magnífico, sino que nació en un contexto muy peculiar que es el de Escocia a fines del siglo XVIII, donde, por cierto, no había revolución industrial todavía, no había, por así decirlo, tampoco todo lo moderno que conocemos, no existía ni siquiera el concepto de liberalismo tal como lo entendemos hoy día. No había izquierda y derecha, no había nada de esas cosas. Y este es un fenómeno intelectual clave que se refleja, a mi juicio, de la mejor forma cuando el filósofo Kant, Immanuel Kant, que yo creo que todos ustedes conocen, que nace un poco después de Adam Smith, le escribe un ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? Y él pone arriba una cita de Horacio que dice sapere aude. Y eso es representativo de lo que estos intelectuales entendían por lo que era la ilustración como un fenómeno europeo global. Y este sapere aude, ¿qué significa qué cosa? Atrévete a saber. Y ese atrevimiento se refleja en el pensamiento de todos estos grandes pensadores, ¿no es cierto?, de Kant, de todos los pensadores de la Ilustración francesa y de todos los pensadores de la Ilustración, en particular escocesa, que es la que yo me quiero detener. Porque también dice que hay una ilustración alemana, una ilustración inglesa, pero la más importante o la más entretenida es la escocesa, creo yo. ¿Y cuáles son sus dos grandes libros? Nosotros conocemos solo dos grandes libros: La teoría de los sentimientos morales, que se publicó el año 1759, y una investigación acerca de la naturaleza y la riqueza de las naciones, que se publica en el emblemático año 1776. Emblemático, ustedes entienden por qué. Y ese es un libro que marcó todo el desarrollo de la economía, y no existe economista que no diga que el padre de la economía es Adam Smith. ¿Por qué? Porque escribió ese libro. Ahora, volvamos un poco a la Ilustración escocesa y quiero mostrarles dos citas que son importantes. Una de Voltaire. Voltaire, ¿no es cierto?, no era inglés, pero escribió unas cartas relacionadas con Inglaterra, y él dice en una de esas cartas, Voltaire era el gurú de todos los que vivían en la Ilustración, de todos los intelectuales, era como el padre mayor de esa época, y él escribe lo siguiente: nosotros miramos a Escocia para todas nuestras ideas de la civilización, que es una frase bien emblemática y que refleja lo que estos pensadores de la Ilustración escocesa querían hacer. Ellos estaban de alguna manera adelantando al progreso económico, al progreso social y a la civilización en general. ¿Y qué es lo que dice Churchill, que también era un intelectual importante? Dice: de todas las naciones pequeñas en la tierra, quizás solo los antiguos griegos sobrepasan a los escoceses en su contribución a la humanidad. ¿Ya? Compara. ¿Con qué compara Escocia de esa época Churchill? Con Atenas. ¿Ya? Y hay algo de eso que es lo que voy a hablar ahora. ¿Qué es lo que estaba pasando en el siglo XVIII en Escocia? Y esto es importante que lo veamos un poquito. Estaban los Highlands, que era arriba, y los Lowlands, donde estaban las universidades, donde estaba el progreso, donde estaba la civilización. Escocia se une a Inglaterra y se forma Gran Bretaña como un solo país, ¿no es cierto?, en el 1707. Y después de esa unión entre Inglaterra y Escocia, viene un rapidísimo y sostenido crecimiento económico, progreso social en Escocia. ¿Ya? Y esto se debe a algo bien particular. Se debe a lo que en esa época se llamaba los trade winds, los vientos del comercio. Y sucedía algo muy simple, que era que todo el comercio del tabaco entre Inglaterra o Gran Bretaña en esa época y las colonias americanas se realizaba a través del mar. Y cuando se dieron cuenta a través de Glasgow, que es la ciudad donde estuvo Adam Smith, ¿no es cierto?, de que había un ahorro en el tiempo de transporte del tabaco de más de 2 semanas, obviamente Glasgow se convirtió en una ciudad sumamente próspera y rica, así como Edimburgo y todas las grandes ciudades de Escocia. Incluso surgió una nueva clase que son los lords del tabaco, gente muy rica, extremadamente rica, grandes comerciantes de esa época. Pero esos son los vientos alisios, que ustedes saben que cuando viajan en avión por el Atlántico se demoran 1 hora menos cuando van, ¿no es cierto?, hacia Londres, y 1 hora más cuando van de vuelta. ¿Ya? Y ese fenómeno fue lo que se convirtió en estos vientos del comercio, que le llamaron ellos, que es tomar ventaja de ese regalo de la naturaleza, por así decirlo.
La religión era un tema importante en Escocia, la Kirk, ellos hablan así con K, ¿no es cierto? Era muy estricta, esencialmente presbiteriana, pero la iglesia era sumamente estricta. Y esto es importante porque a fines del siglo XVII, en 1697 precisamente, se ejecutó en Escocia y en Gran Bretaña la última ejecución por blasfemia. Y fue un estudiante como ustedes, ¿no es cierto? Se llama Thomas Aikenhead. ¿Y qué es lo que hizo él? Estaba en un pub tomando una cerveza y osó en criticar o en decir que no creía en la Santísima Trinidad. ¿Y esto le costó qué cosa? La vida. Y fue colgado, ahí se ve un grabado, fue colgado en la plaza pública y fue el último evento en que por razones religiosas se condenaba a alguien a muerte. Y esto influyó tremendamente en la sociedad escocesa. ¿Por qué? Porque surgieron todo un grupo de intelectuales, filósofos, etcétera, que promovían ¿qué cosa? La tolerancia y los principios liberales modernos que conocemos hoy día. Bueno, por algo se hablaba de Edimburgo como la Atenas del Norte, así como lo hizo Winston Churchill. Había grandes astrónomos, grandes científicos, no solo estaba Adam Smith, estaba David Hume, Black, Hatton. Era un festival de intelectuales a fines del siglo XVIII. Y Escocia era reconocida en esa época como hotbed of genius. ¿Qué quiere decir esto? Como un almácigo de genios que nacían en estas distintas universidades escocesas, que eran las universidades que tenían mayor reputación en Europa. Los nobles rusos, los nobles holandeses enviaban a sus hijos a estudiar ¿a dónde? A Escocia. Eran las grandes universidades de la época. Y ahí hay un testimonio de un médico del rey Jorge II, que viaja a Edimburgo, él era inglés, por cierto, y escribe lo siguiente: aquí estoy en lo que se conoce como el cruce de Edimburgo y puedo en unos pocos minutos tomar a 5 hombres de genio y conocimiento con mi mano. O sea, él estaba viendo cómo paseaban Adam Smith, David Hume, Hatton, los Gregorys, que eran los astrónomos, y los vio, y escribe esta carta y rememora eso, y justo en ese año 50 Adam Smith vuelve, hace clases de retórica, pero es en el año 1759 donde se hace famoso. ¿Por qué? Porque publica su teoría de los sentimientos morales, un libro que tuvo todas esas publicaciones en vida. Fue realmente un éxito editorial. Acuérdense que los libros en esa época eran caros, eran bienes de lujo, no todos tenían acceso a los libros, y los escritores en esa época podían ser ricos escribiendo. Adam Smith, David Hume vivían de los royalties que les pagaban por sus libros. Entre febrero, durante casi 3 años, por el éxito que tuvo ese libro, fue invitado como tutor del duque de Buccleuch, ¿no es cierto?, a un viaje por el continente, que era algo muy común, un gran tour. En esa época los aristócratas contrataban, ¿no es cierto?, a un intelectual que los acompañara en ese viaje, ¿no es cierto?, por Europa. Y estuvieron casi 3 años, tuvieron que volver un poco antes. ¿Por qué? Porque, bueno, se murió el hermano del duque, así que tuvieron que regresar antes. Acá no hay ningún profesor que nos hayan ofrecido un viaje como ese, ya se acabaron, ustedes se imaginan los Grand Tours, ¿no es cierto? Pero en esa época era muy común. ¿Y qué es lo que hace Adam Smith? Vuelve y se encierra durante 10 años en su ciudad natal a escribir este libro que se llama La riqueza de las naciones. Poco después muere su mejor amigo, que es David Hume, un filósofo que ha marcado la filosofía contemporánea y que sigue siendo sumamente influyente. Y déjenme citarle esta carta, porque una vez que muere David Hume, Adam Smith le escribe a su editor lo que fueron los últimos momentos de David Hume antes de morir, ¿ya? Y esto fue en agosto, le escribe la carta. Y el editor le pide permiso para publicar su carta. En esa época los libros, ¿no es cierto?, eran importantes. Y Smith accede y le dice, por supuesto, puedes publicar esa carta, que son los últimos días de David Hume, ¿ya? Es su propia recolección personal, que estuvo con él, lo vio, lo siguió, etcétera, etcétera. Y eso le generó un tremendo impacto a él. ¿Por qué? Porque David Hume era considerado un ateo, un agnóstico. Y le escribe de vuelta cuando sale esa publicación en agosto, que él había recibido muchos ataques. David Hume era considerado un ateo. La iglesia seguía siendo muy fuerte en Escocia. Y dice lo siguiente, que esto es importante que lo tengamos en mente. Dice, un pedazo de papel muy inofensivo me ha traído 10 veces más abuso que el muy violento ataque que he hecho sobre todo el sistema comercial de Gran Bretaña. ¿Y por qué pongo esto? Porque Adam Smith, cuando publicó La riqueza de las naciones, tenía muy claro que estaba
echando por la borda todo lo que se pensaba en ese minuto respecto a la economía. Ya en esa carta lo deja claro, ¿ya? Bueno, ahí está la amistad entre David Hume y Smith. Entonces ahora vamos a entrar a la riqueza de las naciones y quiero contarles brevemente por qué echa por la borda todo lo que se pensaba, ¿no es cierto?, respecto a la economía. Es como que hoy día llegara alguien y dijera la maximización de la utilidad es una tontera. Eso es lo que hizo Adam Smith en la época. ¿Cuál es la primera frase de la riqueza de las naciones? La primera frase dice: el trabajo anual de toda nación es el fondo que originalmente la provee de todas las necesidades y conveniencias de la vida que consume anualmente, y que consiste siempre o en el producto inmediato de ese trabajo o lo que es comprado con ese producto de otras naciones. Es una frase complicada, pero en términos muy simples, lo que está diciendo es que la causa de la riqueza de las naciones no está en sus reservas, o sea, en la cantidad de dinero que tiene un país, sino, y tampoco en la naturaleza, como pensaban los fisiócratas, a quienes Smith conoció en esa época, sino que en el trabajo productivo. La riqueza de una nación, para ponerlo en términos mucho más simples, está en las personas, no en la cantidad de dinero. Toda la política económica de la época, que era el mercantilismo, giraba en torno a mantener un superávit comercial alto, imponer restricciones o impuestos a los bienes que se importaban y con eso mantener reservas que les permitían enfrentar invasiones o guerras. Adam Smith dice: no, eso no es así. La riqueza de una nación no se mide por la cantidad de dinero o la cantidad de reservas que tenga un país, sino que por su capacidad productiva. Pone el foco nuevamente en las personas. Y ahí está la distinción, ¿no es cierto?, esta noción popular de que no es lo mismo la riqueza de una persona que la riqueza de un país. En esa época se pensaba que era prácticamente, no que era prácticamente, que era lo mismo. Y parte de la riqueza de las naciones con una imagen. Él dice por ahí en el capítulo 1, que acerca de la división del trabajo, dice: he visto una fábrica de alfileres. Y efectivamente esa fábrica de alfileres existió. Y él dice: en esa fábrica de alfileres, que deben haber habido unos 12 operarios, ¿ya?, y que yo la vi, estuve observándola, de hecho, dice: bueno, si una persona se dedicara a fabricar alfileres, fabricaría entre 1 y 10. En cambio, si todas estas operaciones, estas eran las operaciones de la época, si uno estira el alambre, si el otro lo pule, si el otro lo funde, si el otro lo pone en la cabecita, se pueden llegar a fabricar unos 48.000 alfileres en un día. O sea, hay un salto exponencial con la división del trabajo. Y ustedes pueden ver cómo era, nosotros en esa época, acuérdense que trabajaban los niños también. Ahí está una fábrica de alfileres muy parecida a la que Smith tiene que haber visto en esa época, ¿no es cierto? Ahí están poniéndole las cabecitas a los alfileres. Y en esta fábrica de alfileres hay aproximadamente 12 operarios, que es lo que Adam Smith en el fondo vio y definió como el principio de la división del trabajo que permite que salgamos adelante en términos de progreso social, o sea, progreso económico, social y político. Ahora, el capítulo 2, que a mi juicio de la riqueza de las naciones es el más importante, da con otro tema que es muy relevante, que en el fondo dice, bueno, él entiende, ¿no es cierto?, que hay muchos beneficios detrás de la división del trabajo, y dice: esto no es el efecto de ninguna sabiduría humana, a nadie se le ocurrió esto. Esto es, ¿no es cierto?, nadie se le ocurrió que el mundo iba a ser más rico por la división del trabajo. Dice: esto es algo espontáneo, es la consecuencia necesaria, dice, aunque muy lenta y gradual, de una cierta propensión en la naturaleza humana. Y esa propensión no persigue hacer rico al mundo, no persigue el crecimiento económico, simplemente es la propensión al permutar, a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. Adam Smith dice: lo básico en todo lo de la economía es que en el hombre hay una propensión ¿a qué? A intercambiar. Desde los tiempos antiguos, los salvajes, dice él, o los primitivos, ¿qué es lo que hacían? Trocaban. Después nace el dinero, etcétera, pero siempre ha existido esa propensión. ¿Y esa propensión de dónde viene? No es algo que caiga del cielo. Estos personajes, acuérdense que no creían tanto en el derecho natural ni nada de eso, sino que algo que es natural al hombre en el sentido de que viene de la razón y del lenguaje. Eso es lo que nos lleva a intercambiar, la razón y el lenguaje. Y tiene esta frase que es bien fundamental, que parece muy simple, pero a la vez muy compleja. Y dice lo siguiente: nadie jamás ha visto a un perro realizar un intercambio honesto y deliberado de un hueso por otro con otro perro. Parece simple,
Pero hay dos palabras que utiliza ahí, fair and deliberate. Los hombres, ¿qué es lo que hacen? Intercambian de manera fair, como en el fair play, y de manera deliberada, pensando. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos distingue del mundo animal según Adam Smith. O sea, el intercambio, si ustedes lo piensan, también tiene una componente moral. La palabra fair en inglés, que es una palabra que no tiene traducción al español, tiene una componente moral. Nosotros podremos hablar de fairness como justo, como honesto, como algo de alguna manera aceptado por la sociedad o por una comunidad. Ese es el concepto del fair play para los que juegan cualquier deporte, en particular en el rugby o en el fútbol, ¿no es cierto? Hacer algo que el público aplaude, pero que no estaba entre las reglas o las leyes de ese juego. Y acá viene la famosa y controvertida frase de Adam Smith, ¿no es cierto? No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. Esta frase, que ha sido caricaturizada, mal interpretada, ¿no es cierto?, es la defensa que hace Adam Smith del interés propio, ¿no es cierto? Y un poco más abajo, fíjense lo que dice. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Y ni siquiera un mendigo depende por completo de ella. ¿Por qué? Porque el mendigo puede depender o vivir de la caridad, pero finalmente tendrá que ir donde ¿quién? Donde el carnicero, donde el cervecero y donde el panadero. Y fíjense que elige al carnicero y al cervecero y al panadero, que eran las tres tiendas, por así decirlo, a las que iban ¿quiénes? Los más pobres. Los más pobres siempre compraban cerveza, siempre compraban carne y siempre compraban pan. No habla de una librería de libros que eran caros, no habla de una joyería, sino que, y esto refleja qué cosa, que el objetivo último de la riqueza de las naciones es, el foco está puesto en quiénes, en los más pobres. Y eso es importante, por eso creo yo que elige a esos tres personajes de la época. Y después tenemos este libro famoso, ¿no es cierto?, que es La teoría de los sentimientos morales, que es un libro ¿de qué? De ética. Es completamente distinto al otro que es de economía política. Y este es el que lo hizo famoso. Este es el libro fundamental, que permaneció oculto por muchos años, ¿ya? Una vez que Smith lo publica y después de que muere, nosotros conocemos la riqueza de las naciones. Todos los economistas hablaban de la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales como que fue eclipsada de alguna manera. Y yo me atrevo a decir que en los últimos 30, 35 años se ha recuperado el valor de esta obra, que es la teoría de los sentimientos morales, que pone un concepto bien fundamental, que es el que les voy a tratar de resumir ahora. La primera frase, y disculpen que ponga la primera frase, pero los grandes pensadores saben lo que van a escribir y siempre las primeras frases de alguna manera encierran lo que es fundamental acerca de esos libros. No solo ocurre con Adam Smith, sino que ocurre con todos los grandes pensadores. Dice lo siguiente, la primera frase de los sentimientos morales. Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, que se pueda suponer, no está diciendo que sea, evidentemente hay algunos principios de su naturaleza que le hacen interesarse en la suerte o en la fortuna de los otros. Y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no deriven de ella nada más que el placer de contemplarla. Y aquí comienza Adam Smith con esta frase que parece ser inconsistente con el interés propio, pero que no lo es, y desarrolla en todo este libro una teoría de las virtudes muy particulares y desarrolla este concepto de sympathy o de empatía moderna, de la importancia que tiene en el mundo de la moral, en el mundo de la ética y para la sociedad, el ponerse en la situación del otro. Este concepto de empatía, que ustedes saben que en tiempos modernos ha tomado mayor relevancia, fue de alguna manera desarrollado de manera magistral por Adam Smith y ha sido tomado incluso por distintas áreas o disciplinas de la economía moderna como Behavioral Economics, Experimental Economics, etc. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de la empatía? Porque la empatía para Adam Smith no es un contagio solo de sentimiento, es algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Imagínense que el profesor Monte ahora cayera en un llanto profundo. Ustedes se van a contagiar de ese sentimiento, probablemente les va a dar pena. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Dice Adam Smith, conocer cuál es la razón o la causa que gatilló esa emoción. Si yo les digo que se me cayó el lápiz o algo así, que por eso me puse a llorar, ¿ustedes van a simpatizar o empatizar? No, van a decir el profesor Monte está medio chalado.
Pero si hay una buena razón que explique ese sentimiento, esa emoción, que puede ser triste o alegre, obviamente, ¿no es cierto?, se va a producir una conexión humana que es súper natural, dice Adam Smith, que viene con nosotros y que de alguna manera es lo que va moldeando lo que es la moral en una sociedad. La sociedad va evolucionando, para ponerlo en términos simples, a través de esta interacción o este intercambio de emociones. Ese es un poco el punto principal de la teoría de los sentimientos morales. Y también la teoría de los sentimientos morales, esto déjenme destacarlo, es una defensa muy firme y clara del interés propio. La defensa del interés propio no está en la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones usa el concepto, por cierto, como algo que tiene que ver con la naturaleza del hombre, pero en la teoría del sentimiento moral está la defensa del interés propio como parte de la prudencia. Y ahí lo dice de manera que no puede ser más clara: el cuidado de la salud, la fortuna, la posición y la reputación de cada uno de nosotros es lo propio de la virtud comúnmente denominada prudencia. La seguridad, por consiguiente, y esto es atingente a lo que estamos viviendo en Chile, ¿no es cierto?, la seguridad es el primer y principal objetivo de la prudencia. Ese es el verdadero interés propio que defiende Adam Smith. El interés propio no es el egoísmo, en la prudencia requiere esta idea del sympathy que fue desarrollada de manera tan magistral por Adam Smith, ¿no es cierto? Y no es una virtud que se relaciona con el egoísmo, al que ataca fervientemente, no solo en la teoría de los sentimientos morales y en otros escritos. Y para finalizar, porque tenemos solo media hora, eso es lo que yo creo que ya me pasé, no sé, dos frases que son importantes. Uno, Adam Smith en La riqueza de las naciones escribe lo siguiente: lo más importante para una buena sociedad es el plan liberal de la igualdad, la libertad y la justicia. Fíjense las tres palabras que utiliza. Nuevamente, insisto, en esa época nadie sabía lo que era el liberalismo, pero él habla de este plan de la igualdad, primero, la libertad y la justicia. Estos son los tres pilares sobre los que se funda una sociedad buena de acuerdo a Adam Smith. Y también hay riesgos, y esto tiene que ver con la naturaleza humana, hay riesgos sociales y políticos. Y uno de mis pasajes favoritos viene de la teoría de los sentimientos morales, donde Adam Smith habla, y probablemente escribió esto al final de sus días cuando estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en Francia, y habla del hombre de sistema, the man of system. Y dice, en la sociedad, cuando estamos hablando de la sociedad como un todo, tenemos que ser muy cuidadosos con el hombre de sistema, the man of system. El hombre de sistema que imagina que puede arreglar la sociedad con la misma facilidad con que mueve las piezas de un tablero de ajedrez. Pero dice Adam Smith, ese hombre de sistema no puede olvidar que cada una de esas piezas tiene un movimiento propio. En la medida que trate de armar o mover esto, va a haber discordia, va a haber luchas, va a haber conflictos. En la medida que ese hombre de sistema vaya con la sociedad, con lo que desean las personas, va a haber armonía, va a haber paz y prosperidad. Esa combinación, ¿no es cierto?, de cómo se mueven las piezas de la sociedad, yo creo que es algo fundamental que todos nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la palabra, yo creo, clave en Adam Smith, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto pensar en libertad, es la palabra libertad. Estos pensadores, no solo Adam Smith, David Hume, se atrevían a pensar, se atrevían a criticar, se atrevían a mover las fronteras del conocimiento, y todo esto respetando y adorando ese principio tan básico que es la libertad, que es el llamado que nos sigue haciendo hoy día en el siglo XXI. Nosotros somos libres y autónomos, tenemos que defender eso a toda costa de los hombres de sistema, de las amenazas que puedan venir de afuera, y eso es lo que esta universidad, la apuesta que ha hecho en los últimos años de lo que son las artes liberales, este pensamiento crítico, este atreverse a pensar de manera libre. Así que yo espero haber cumplido con el tiempo, no haberme pasado, y muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas. Tenemos un tiempo para hacerle preguntas y voy a partir yo, aprovechando que Leonidas es como él es muy humilde, pero uno de los mayores expertos mundiales en esta aparente inconsistencia que habría entre la riqueza de las naciones
y la teoría de los sentimientos morales. Este problema del interés propio presentado como él lo citó en el texto de las riquezas de las naciones, ¿no es cierto?, que es esta idea de que es el interés propio de las personas que lleva este intercambio y que produce, por así decirlo, ¿no es cierto?, el bienestar para todos, y la idea que está en la teoría de los sentimientos morales del altruismo, muy profunda, digamos. Entonces, siempre se ha mencionado en la literatura que hay una inconsistencia entre los dos libros, ¿no es cierto? Este altruismo, este interés propio, tú lo trataste de expresar muy a la rápida al final, pero me gustaría que profundizara mucho más, porque tú eres muy reconocido por haber construido el puente entre esas dos ideas, digamos. Bueno, yo era un experto, diría. Ya he dejado de serlo. Me ha tocado estar en la universidad, dirigiendo el CEP, entonces ustedes saben que el conocimiento, cuando uno se dedica solo a eso y tiene, como diría Adam Smith, la tranquilidad mental para eso, pues, entonces era un experto, déjenme aclarar eso. Y es cierto lo que dice Harald, en una época, y durante gran parte del siglo XIX, diría yo, y XX, hubo esta idea de que había un problema en Adam Smith. Había un señor, ¿no es cierto?, que había publicado un libro de ética, que descansaba en este concepto de sympathy, que parece benevolencia, altruismo, y por otro lado publicó un libro de economía política que hablaba y que partía de la base de que el hombre era self-interested, o sea que el interés propio era la que movía al hombre. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo esto? ¿Qué cosa tan rara? Y ahí unos alemanes se les ocurrió, pero esto es muy simple, dijeron. La explicación de esto es que, obvio, ¿no es cierto? Este señor escribió primero su libro La teoría de sentimientos morales, habló de la benevolencia, del altruismo, después se fue de viaje y se encontró en Francia con estos materialistas que hablan del egoísmo y de una naturaleza humana más perversa, y cambió de opinión, volvió, y ¿qué es lo que hizo? Y escribió La riqueza de las naciones. Esa fue la explicación material, digamos, y por mucho tiempo se sostuvo eso hasta que se descubrieron unas lectures, unas clases. En esa época los alumnos tomaban apuntes de clase, ¿ya? Y los apuntes de clase no era como hoy día que le saca una foto con el celular, sino que se tomaban a mano, ¿ya? Entonces primero se descubrieron un set de apuntes de clases de Adam Smith, porque circulaban también los manuscritos, ¿ya? De las clases del año 62-63, esto fue a fines del siglo XIX, y los intelectuales empezaron a dar cuenta que en esas clases ya en el año 62 tenía muy claro esto del interés propio, y tenía muy claras muchas cosas que iban a ser desarrolladas en La riqueza de las naciones. Y ahí se empezaron a dar cuenta de una cosa bien simple, que Adam Smith, y esto es algo que me gustaría aprovechar de destacar, él es, por así decirlo, y Dietrich McCloskey le dijo, el primer sociólogo moderno. Antes no existía la sociología. Pero lo que quería hacer Adam Smith es un libro de economía, un libro de ética y un libro de derecho o jurisprudencia. El último no lo pudo hacer, pero tenemos parte de sus clases, así sabemos qué es lo que pensaba acerca de la justicia. Pero ahí se descubrió que esto ya lo había desarrollado y de alguna manera esa explicación se diluyó. Ahora, el problema de Adam Smith, ¿cómo conciliamos el interés propio con el concepto de simpatía o empatía? Siguió vigente por mucho tiempo. Y los economistas, esto vale la pena decirlo, pero durante largo tiempo ignoraron o no vieron o consideraron que la teoría de los sentimientos morales era un libro de psicología, un divertimento de Adam Smith. Y yo diría que solo en los últimos 40 o 35 años había un renacimiento de la importancia que tiene este libro, conectando también lo que es el interés propio con el concepto de simpatía. Entonces se ha generado toda esta idea de que estas cosas no son excluyentes. ¿Por qué? Porque el interés propio no es egoísmo, por un lado, y simpatía no es benevolencia. Yo diría que ese es el gran descubrimiento que se ha hecho en los últimos años. Abro, no sé, por la sala para un par de preguntas. Ahí hay una. Sí, claro. ¿Qué diría la inmigración? Bueno, uno no puede hacer historia ficción, y en esa época ocurría, yo te puedo decir lo que dijo respecto a la inmigración a las colonias americanas, ¿ya? Porque este tema es bien entretenido. Fíjate que en todo lo que es
esto de la cancelación, ¿no es cierto?, la cultura de la cancelación. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero todos los grandes intelectuales, Rousseau, Kant, el mismo Hume, han sido cancelados. El único que ha sobrevivido es Adam Smith. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la inmigración. Porque en esa época, cuando existían las colonias americanas, él se oponía a las colonias. Él creía en la libertad de las colonias. Y en esa época, cuando la esclavitud era predominante, acuérdense que los barcos no solo llevaban tabaco, sino que también pasaban por África y se llevaban unos esclavos, ¿no? Eso era lo común en la época. Él se oponía a la esclavitud. ¿Ya? Es un pensador muy de vanguardia. ¿Qué es lo que habría dicho de la inmigración? Yo no sabría responderte porque eso es una pregunta que es de hoy día y uno, cuando quiere ser riguroso en términos de lo que es la historia, hay que ponerse muy en el contexto. Pero lo que sí promovió es que gente de Europa, y acuérdate que cuántas personas fueron de Escocia o incluso de Inglaterra a iniciar este nuevo sueño que fue la independencia, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Y cuánta influencia, y esto es otro punto importante, tuvieron estos pensadores precisamente en 1776 en los padres fundadores de Estados Unidos. Jefferson, Hamilton, todos no solo conocían, sino que leían a estos grandes autores. Entonces, toda esta tradición escocesa también tuvo una vertiente de influencia intelectual. Ahora, ¿qué diría hoy día en el caso de Chile? Chuta, tendríamos que resucitarlo, no me atrevo a dar una respuesta. Tú tenías una pregunta aquí. Sí. Bueno, primero, gracias por la clase, bien sintetizada, me gustó. Comparto también el análisis, digamos, de su relevancia en el contexto histórico, por cierto. Sin embargo, hacia el final de la clase mencionaste sobre, quizá yo sentí que era un poco más una contextualización actual, y me quedó dando vuelta un poco una frase que mencionaste sobre cómo existen ciertas fuerzas, no recuerdo qué palabra usaste, que vienen de afuera y que intentan coartar la libertad. Me gustaría pensar cuál es la interpretación, quizás no tanto basada en el autor, quizás más personal, pero obviamente con el bagaje que posees, sobre cuáles serían esas fuerzas y cómo, digamos, existe en Chile y en muchos países también una tendencia a que ciertos sectores se adjudiquen esta palabra, este concepto como propio, y que pareciese que existe una única libertad y que las demás formas de libertad no son válidas o tienen ciertas limitaciones según los contextos políticos o económicos. Uy, qué pregunta. Mira, la libertad está muy presente en Adam Smith y en todos estos pensadores. La libertad y entendida como lo propio. Yo creo que esto es un concepto bien relevante. El primer libro de la teoría del sentimiento se llama The Propriety of Action. ¿Ya? Y The Propriety es un concepto que tiene que ver con muchas cosas, pero también viene de una tradición un poquito anterior, y voy a moverme unos 80 años antes a John Locke. Y John Locke hablaba de la propiedad indistintamente como property o propriety. ¿Ya? Y propriety y property tienen que ver con ¿qué? Con la vida y la integridad física, con, ¿no es cierto?, la libertad y con la propiedad privada entendida como las promesas o los contratos o lo que es propio materialmente. ¿Ya? Entonces lo propio encierra también la libertad. El concepto de libertad es un concepto complejo que desde hace mucho tiempo, así como las grandes batallas por la religión dejaron muchos muertos, han habido grandes peleas también por la libertad en la épica de la historia de la humanidad. Pero la libertad tiene que ver mucho, creo yo, en estos pensadores liberales, con la autonomía y con la capacidad de poder llevar adelante nuestros propios proyectos sin coerción, sin que te ahogue algo o alguien. Mientras, y este es el gran quiebre que hizo después John Stuart Mill, tú no le hagas daño a otro. ¿Te fijas? Mi libertad termina donde empieza la tuya. Ese es el gran concepto. Y eso tiene que ver con el respeto, con la tolerancia, con la dignidad de las personas, que está muy imbuido en todos estos grandes pensadores liberales. ¿No es cierto? La empatía tiene que ver con eso también, pero la libertad es un principio fundamental que debemos cuidar. ¿Por qué? Y esto es algo que dice David Hume. La libertad, dice él, nunca se pierde de un suácate. Se empieza a perder de manera gradual. Y ese es el gran
desafío que tenemos como sociedad, el gran desafío político que tenemos y el gran desafío como personas de poder llevar adelante, de, como dije yo antes, de atrevernos como se atrevieron estos pensadores de la Ilustración escocesa. La gran importancia histórica de lo que estaba sucediendo al fines del siglo XVIII es que la discusión hoy día sigue siendo muy parecida. Las disputas que habían respecto al concepto de libertad son muy parecidas a las que habían hoy día. La diferencia entre Rousseau y Adam Smith siguen marcando, ¿no es cierto?, lo que es el discurso político hoy día. Pero yo te diría que la libertad evidentemente tiene que ver con ese anhelo, ese deseo para llevar adelante nuestro propio proyecto de vida sin dañar a los demás y contribuyendo también a la sociedad como un todo. Yo creo que ese es el gran anhelo. Una última pregunta ya, porque si no... Después me preguntan. ¿Está listo? Sí. Hola, bueno, Matías Garretón de Diseño. Muchas gracias. Es interesante, me gustó mucho esa explicación tan clara de la no contradicción entre el egoísmo, no el egoísmo, sino que el interés propio y la empatía con los demás, ¿ya? Y creo que es muy interesante lo que hace Elinor Ostrom, ¿ya? Por lo cual se gana el premio Nobel del año 2000, que reinterpreta básicamente la teoría en teoría de juego, el experimento del prisionero, el dilema del prisionero, ¿ya? Que se hizo durante muchos años y la mayoría de los participantes en este experimento de laboratorio terminaban comportándose de forma egoísta, ¿ya? Y creo que ese tipo de evidencia de laboratorio también contribuyó a quedarse con esta idea que hay una contradicción entre las dos ideas de Smith. Y lo que hace Ostrom es que modifica el dilema del prisionero y en vez de evitar castigo, ¿ya?, el incentivo para cooperar es repartir un beneficio, ¿ya?, que es más lo que se acerca al caso cuando uno está en un ecosistema y tiene que repartir y cuidar beneficios naturales y que hay todo un incentivo también a la multiplicación intergeneracional, ¿ya? Y ahí lo propio ya no es algo tan egoísta, sino que lo propio es mi vecino que esté bien, que los demás a mi alrededor estén bien, y tiene mucho que ver con la capacidad de autoorganización comunitaria que en el fondo está en la base, yo creo, de la mayoría de los utópicos de este siglo, ¿ya? En el fondo, Rousseau también hablaba de libertad e igualdad, por ejemplo. No era tan nítida esa como diferencia, sino que era esta, yo creo, como entender que puedo ser un buen vecino, finalmente. Bueno, bien rápido, yo creo que todo eso, o sea, Elinor Ostrom evidentemente hizo estudios muy importantes de casos en distintas partes del mundo donde se da cooperación. Y esto es clave, ¿por qué? Porque, bueno, Elinor Ostrom también leyó muy bien a Adam Smith, porque el interés propio, de alguna manera, se conjuga con esta preocupación por los demás, que es lo que dice en la primera frase de la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué? Y esto viene de algo, no voy a ir a una cosa un poquito más filosófica, pero ¿por qué? Porque Adam Smith, David Hume consideraban que el hombre era un animal social y que el hombre sin sociedad no sabe lo que es la moral, no sabe lo que es la justicia. Él dice que si una persona, que esto es bastante evidente, nace sola en una isla, un Tarzán, y se cría no va a tener noción de lo que es bueno y malo. Pónganle el espejo de la sociedad y va a saber lo que es bueno y malo, va a saber qué es lo que es justo o injusto. ¿Te fijas? Entonces, esta preocupación por los demás también tiene algo de self-interest, porque nosotros vivimos en sociedad. Y yo creo que ese es el punto fundamental que pusieron también estos pensadores y que desarrollan muchos economistas, no solo Elinor Ostrom, sino que también Kahneman, Tversky, etcétera, etcétera, Vernon Smith, en experimentos que se están haciendo hoy día. Así que un muy buen punto. Y Rawls, sin duda, bueno, esa es otra historia, como filósofo político. Muchas gracias, Leonidas. Ha sido muy Gracias. interesante. Yo me voy a sentar, pero me toca hablar a mí, digamos. Hola, buenas tardes. Saludo a todas las autoridades de la universidad, vicerrectora, prorectora, decanas, decanos, directores de distintas áreas, colaboradores, estudiantes, a la presidenta de la Federación de Estudiantes y a todos los dirigentes estudiantiles que están aquí, presidentes de las distintas escuelas y facultades. El país vive una crisis de seguridad.
No hay un único factor para explicar este fenómeno, pero aún así las explicaciones que se esgrimen de uno u otro sector son monocausales. La fuerza con que este fenómeno aparece en las preocupaciones de la población creo que incentiva esta actitud. Por cierto, ayuda a este escenario el clima de crispación que se vive en el país desde hace algún tiempo. La deliberación política es menos satisfactoria a la que corresponde en una democracia y la forma en que se están abordando los distintos asuntos públicos así lo demuestran. Las democracias requieren de mediación y los partidos políticos son las instituciones que cumplen en primer lugar esa función. Sin embargo, están debilitados. Por supuesto, existen otras instituciones que pueden ayudar a este propósito. Los centros de estudio o think tanks, por ejemplo, pueden jugar un enorme papel en los procesos de deliberación democrática. Tengo la convicción que el éxito de la transición chilena a la democracia estuvo muy marcado por el proceso de mediación que ocurrió a través de instituciones de esta naturaleza. Pero ellos también se encuentran debilitados en el momento actual, salvo por el centro que dirige nuestro distinguido invitado. Poco ayuda el diseño de nuestro régimen político. Se ha hablado mucho del excesivo presidencialismo que caracterizaría a este en nuestro país. Pero creo que los últimos 4 gobiernos, incluido el actual, estarían dispuestos a cuestionar con fuerza esta premisa. El régimen presidencial tiene probabilidades de funcionar bien si hay un cuidadoso diseño de sus instituciones, toda vez que al existir 2 fuentes de legitimidad democrática, inevitablemente se exacerba la competencia por sobre la cooperación política. La comisión experta, presidida por una destacada académica de la UAI, que indudablemente nos enorgullece a todos y todas, ha mostrado una clara preferencia por el régimen presidencial, pero le ha incrustado algunos elementos que son propios o al menos cercanos al régimen político parlamentario, respaldando implícitamente la tesis del excesivo presidencialismo chileno. Es un arreglo complejo que podría exacerbar los problemas de funcionamiento del régimen político presidencial. No es inofensivo este mal funcionamiento. Se identifica rápidamente con el mal funcionamiento de la democracia y comienza a flaquear el apoyo a esta. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, fines del año 2022, podemos constatar que solo un 49% de la población piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esto es 15 puntos porcentuales menos que hace tan solo 3 años. Al mismo tiempo, solo un 10% de las personas le da más valor a las libertades públicas y privadas, mientras un 68% prefiere el orden público y las seguridades ciudadanas. Emerge un panorama político que no es particularmente alentador, dando cuenta de la urgencia de diseñar un sistema político que permita mayores grados de coordinación entre los poderes ejecutivos y legislativos. La encuesta del CEP también muestra que las universidades son entre las instituciones indagadas las que suscitan más confianza en la población. Si bien sus funciones sociales esenciales son 2, formar estudiantes y profesionales y generar y cultivar el conocimiento, en las circunstancias actuales parece indispensable fortalecer la así llamada tercera misión de las universidades, quizás con un énfasis en contribuir a aportar con ideas nuevas a las soluciones de asuntos públicos que son urgentes y no logran los acuerdos políticos necesarios para materializarse. En otras palabras, contribuir a la deliberación y a la mediación que facilita que se avance privilegiando el interés general. Muchos de los académicos y las académicas realizan esta labor con gran dedicación y debemos estar agradecidos de esos esfuerzos, pero posiblemente en las circunstancias actuales el compromiso de toda la comunidad debe crecer. Después de todo, la suerte de la universidad también está ligada al progreso del país. La educación superior sigue siendo muy atractiva como alternativa de desarrollo a las personas,
Según el último panorama mundial de la OECD, los salarios de los egresados de una licenciatura similar en Chile son un 179% más altos que los de una persona con educación secundaria superior. Para el promedio de la OECD, para notar las diferencias, este premio es de solo un 44%. Ahora, si se tiene un posgrado, el premio en la OECD sube a 88%. Y en nuestro país a un 357% respecto a la persona que solo tiene educación secundaria. Simultáneamente, Chile es el país que está invirtiendo más en educación superior, el equivalente a un 2,7% del Producto Interno Bruto. Para el promedio de la OECD, la inversión alcanza un 1,5% del PIB. Por cierto, esto está influido por la relativamente alta cobertura de la educación superior chilena y la estructura demográfica del país. Países más viejos, como son la mayoría de los países desarrollados, gastan relativamente menos en educación superior. Adicionalmente, es bueno recordar que el gasto privado también es relativamente más alto en Chile que en el resto del mundo. Es equivalente a un 1,6% del PIB, que se compara con un 0,5% para el promedio de la OECD. Entonces, prácticamente toda la diferencia en el gasto en educación superior se explica por el aporte que realizan los privados, las familias, y que se concentran en aranceles. De hecho, en dólares de igual poder de compra, hay solo 6 países en el mundo que tendrían un pago de aranceles superior, ponderado, a Chile: Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Japón, Australia y Corea. Digo ponderado porque si se considera solo la educación privada, nuestro país retrocede bastante. En efecto, las universidades privadas en otras latitudes suelen ser bastante más caras que las chilenas. Ahora bien, estos relativamente altos niveles de inversión y de desembolso de aranceles no nos debe confundir y hacernos pensar que el sistema de educación superior chileno es caro. Mediante la inversión, si uno mide inversión por estudiante comparado con el ingreso per cápita, Chile aparece entre los países de la OCDE relativamente rezagado, superando solo a Colombia, por poco, y a Costa Rica, y quedando levemente por debajo de México. Es bueno recordar además que el desempeño del sistema de educación superior en Chile, en el contexto latinoamericano, según los indicadores de los distintos rankings internacionales de universidades, ocupa el primer lugar. Por supuesto, a gran distancia de las universidades de otras latitudes. Ahora, esto no significa que la educación superior del país no tenga grandes desafíos. Los números promedios que señalaba antes reflejan una enorme heterogeneidad al grado de que para un grupo relevante de los jóvenes que cursan estudios superiores en Chile, el retorno a la universidad es cercano a 0 o incluso negativo. No les conviene ir a la universidad. Por cierto, no hay que exagerar. Según la publicación que citaba antes, el 57,2% de los que cursan una licenciatura o un título equivalente tienen un ingreso que supera 2 veces la mediana salarial del país. Si además tienen al menos un magíster, esa proporción llega a un 83,3%. Pero el problema existe. En los últimos años se nota además un retroceso en la empleabilidad de los egresados de las universidades y sus ingresos al 4º año. Por ejemplo, en los últimos años, si tomamos las carreras UAI, la empleabilidad al 2º año de egresados se ha reducido en 5,7 puntos porcentuales. Por cierto, hay 2 consideraciones que hacer. Por un lado, la coyuntura de los últimos años ha sido compleja y sin duda ha influido en empleabilidad. Por otro, estos promedios esconden distintas realidades dependiendo de la universidad de egreso. Yo estoy dando los promedios para todo el país. Al respecto, es bueno decir que la UAI se ha defendido relativamente bien en este contexto. Algo similar se puede decir respecto a los ingresos al 4º año. Estos se han reducido en términos reales en un 6,4% para las carreras UAI, esto es al 4º año de egreso. Para el sistema universitario como un todo, estas cifras son aún más negativas.
Sin olvidar la heterogeneidad presente en estos fenómenos y la realidad económica, social y política que nos ha afectado en los últimos años, es un asunto que nos debería preocupar a todas las universidades. En la penúltima edición, la prestigiosa revista The Economist, en uno de sus estudios largos, se hacía cargo del desafío de las universidades en todo el mundo. El encabezado del artículo no era muy halagüeño, títulos inútiles, pero refleja un estado de ánimo que se ha instalado en los países más desarrollados respecto a las universidades. La revista inglesa cita una comentada encuesta publicada en el Wall Street Journal hace unas semanas y que sugería que un 56% de las personas entrevistadas en Estados Unidos creía que no valía la pena cursar estudios superiores atendido su costo. Esto es 16 puntos porcentuales más alto que hace una década. Incluso entre los que tienen grado universitario el porcentaje llega a 42%, 11 puntos porcentuales por encima de 2013. La desconfianza en las universidades es más elevada entre los jóvenes de 18 a 34 años, donde llega a 63% la proporción que no cree que valga la pena cursar un grado universitario. Así se entiende por qué la matrícula en las universidades estadounidenses ha caído 15% en los últimos años. Para nosotros, como lo acaba de comprobar el último proceso de admisiones, este riesgo es bajo. Seguimos siendo una universidad selectiva y en general en todas las carreras la proporción de estudiantes de los tramos más altos de comprensión lectora y matemática subió en este último proceso de admisión. Por cierto, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las distintas pruebas tienen distribuciones muy distintas y cambios en las ponderaciones introducen variaciones importantes en puntaje de corte y en los puntajes de los seleccionados. Con eso quiero decir, todavía estamos tratando de entender realmente qué significan los puntajes de corte actuales y las distribuciones actuales. Eso hace que las comparaciones con periodos anteriores y entre universidades sean, por ahora, difíciles de hacer. Dicho esto, el sistema universitario se está tornando extremadamente competitivo y la pregunta de si las universidades, incluidas las selectivas como nosotros, están realmente aportando valor a sus estudiantes va a ser cada vez más frecuente. En la actualidad, en el mundo desarrollado, hay muchas empresas que están excluyendo cada vez más la exigencia de un grado universitario para una serie de cargos que antes era impensable imaginar sin este requisito. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, Alphabet, la matriz de Google, en el último año no ha estado exigiendo un grado universitario como requisito para ninguno de sus cargos. Son varias las compañías que están siguiendo este camino. Obviamente, no hay un único factor detrás de esta tendencia, pero uno es la duda respecto del valor que están aportando las universidades en la formación de los jóvenes que eligen sus aulas. La alta confianza en las universidades que mencionaba antes en Chile podría diluirse si éstas no se hacen cargo de los desafíos que le presentan las tendencias que comentamos. La UAI ha tratado de hacerse cargo de esta pregunta y ha estado pensando continuamente cómo ofrecer una experiencia formativa que desarrolle las habilidades que se requieren para el mundo de cambios vertiginosos que estamos experimentando. Se acumula la evidencia de que empleadores y organizaciones de distinta naturaleza, también emprendimientos, están demandando habilidades muy distintas de las que se requerían hace tan solo 3 lustros. Entre otras, se necesita que los egresados universitarios tengan una concepción amplia y crítica del mundo para que sean personas autónomas y reflexivas, capaces de abordar las realidades cambiantes y multidimensionales que plantean los avances tecnológicos y la globalización. También deben tener la capacidad de organizar y liderar equipos interdisciplinarios para resolver problemas complejos, apertura de mente para pensar fuera de los bordes que suelen imponer los conocimientos especializados, la habilidad de comunicarse con claridad y persuasión, la capacidad de anticipación y búsqueda de lo excepcional, tratando de que estén inspirados por un afán de descubrimiento y espíritu de aventura, trabajando siempre con intensidad y constancia y que manifiesten un compromiso permanente con el bienestar de los demás y el propio. Estas destrezas no pueden conseguirse en plenitud solo a través de una formación especializada y centrada en una profesión particular.
Muchas instituciones conscientes de este desafío en Chile agregan un conjunto pequeño de asignaturas con muy poca hilación y coherencia entre ellas que no resuelven el desafío que las universidades estamos enfrentando. Nosotros, en cambio, hemos optado por un programa de artes liberales macizo y consistente que produce una enorme sinergia con los contenidos y competencias fundamentales de la carrera que las personas han elegido al ingresar a la UAI. La especialización final en la carrera permite acercarse a la labor que ejercerán una vez egresados de la universidad con un bagaje intelectual, emocional y profesional que les permitirá responder mejor a los desafíos de estos tiempos. Este esfuerzo se corona con una innovación curricular continua de las escuelas y facultades que abordan los cambios que se están produciendo en las profesiones. Me asiste la convicción que nuestros programas son los más apropiados para jóvenes que quieren abrazar con entusiasmo el futuro que se está viniendo y que en muchas dimensiones supone desafíos mayores que los enfrentados por mi generación. Este esfuerzo que ha hecho la universidad tiene que ser transmitido con más fuerza a la sociedad que nos rodea y que aspira a innovaciones como las que como comunidad universitaria hemos realizado en conjunto. Este año tenemos que ser capaces de posicionar con más intensidad nuestro modelo educativo y en esto todas las personas que integran nuestra comunidad pueden ser excelentes embajadores y embajadoras. Al mismo tiempo debemos ser capaces de crear nuevos programas, posiblemente interdisciplinarios, que generen las nuevas capacidades que requiere una sociedad en constante transformación. La segunda función social esencial de una universidad, como decía antes, es la generación de conocimiento y eventualmente su transferencia para contribuir a la sociedad y sus organizaciones que requieren cada vez más de soluciones creativas para abordar los nuevos problemas complejos que emergen en su evolución. Una universidad como la nuestra tiene que tener la capacidad de privilegiar nichos que le permitan, por una parte, ser un actor relevante en ese ámbito de las ciencias y, por otra, hacerse cargo del contexto en el que se desenvuelve la creación de conocimiento en la realidad chilena. Las desigualdades de inversión en las universidades entre distintos países es abrumadora. Hace un tiempo leí sobre el presupuesto operacional de un laboratorio de alta energía asociado a una conocida universidad norteamericana. Para que ustedes sepan, solamente el presupuesto de operación de ese laboratorio era equivalente al de toda la UAI. La ciencia está avanzando en muchos casos sobre la base de grandes presupuestos. Muchos de ellos son obtenidos por la fascinación que produce. En muchos ámbitos avanza a ritmos que podrían describirse como exponenciales. No, a mí por lo menos no deja de maravillarme que seguramente en pocas horas más se generarán en el mundo nuevos descubrimientos científicos. Por eso es importante abrir espacios para que se desarrolle. Ese ritmo vertiginoso cautiva mucho, pero claro, no todas las instituciones pueden acceder a los mismos recursos y de ahí la necesidad de fortalecer esas áreas donde se pueden desarrollar ventajas comparativas. Indispensable además lograr un buen equilibrio con las humanidades y las ciencias sociales. Es difícil de entender la tendencia en muchas instituciones universitarias de deshacerse de las humanidades o de reducirlas a una expresión menor. Las universidades terminan empobreciéndose si siguen ese camino. Es posible entender incluso que los jóvenes vean con escepticismo el camino que les ofrece las humanidades, sobre todo en un entorno que no las acoge con entusiasmo, pero su presencia es virtuosa para la universidad y también para la formación de esos jóvenes. Por lo demás, su presencia refuerza el progreso de las ciencias. Los desafíos presentes de la universidad no paran en estas disyuntivas. Hay un creciente debate que viene hace algún tiempo respecto a la libertad de expresión en los campus universitarios. Por cierto, no se la busca limitar de manera directa, pero a través de otras exigencias se la pone en riesgo o se la coarta. Dos ejemplos recientes son interesantes para nuestra reflexión. A comienzos de marzo, la presentación en la Escuela de Stanford, en la Escuela de Derecho de Stanford, de un juez extremadamente conservador, fue interrumpida por estudiantes que afirmaban sentirse ofendidos por sus posiciones. El evento no pudo llevarse a término. Por al menos 2 semanas el episodio fue debatido sin pronunciamientos claros de las autoridades de la universidad. Finalmente, la decana,
emitió un memo donde rebatió a los activistas. Entre otros aspectos, sostuvo que, abro comillas, algunos estudiantes pueden sentir que ciertas posturas no deben ofrecerse como argumentos y, por tanto, no tienen que cargar con la responsabilidad de discutirlos. Sin embargo, ello es incompatible con la formación que debe ser entregada en una facultad de Derecho. Y yo agregaría en una universidad. Más adelante en su argumento sostiene que, abro comillas, creo que el compromiso con la diversidad, equidad e inclusión realmente significa que debemos proteger la libertad de expresión de todas las visiones. Es una forma menos dramática de expresar ese dicho de Voltaire, pero que en verdad él nunca dijo: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Otro caso interesante y reciente sucedió en Cornell. Los estudiantes redactaron una petición. Hay una discusión paralela respecto a si realmente representaba a los estudiantes, solicitando que los profesores realizaran advertencias sobre contenidos que podrían ser traumáticos para los y las estudiantes. Esto a propósito de un episodio en la conocida novela del escritor Chang-Rae Lee, Rendidos, que entre paréntesis recomiendo a quienes les gusta leer, que incomodó a un estudiante que había recibido como tarea su lectura. La respuesta de la rectora no tardó y negó la petición. Entre otros argumentos, planteó que ello sería una infracción al compromiso con la libertad académica y de deliberación que promueve Cornell. Agregó además que, abro comillas, esa política violaría los derechos fundamentales del cuerpo académico para determinar qué y cómo enseñar, obligándolos a no agregar durante cada semestre contenidos que un estudiante pudiese considerar ofensivos. Paralizaría a los académicos, que naturalmente tendrían temor a la censura y a adentrarse en una discusión espontánea en nuevos territorios para no herir susceptibilidades. Cierro comillas. Este último punto me parece a mí muy fundamental. La experiencia universitaria se beneficia a menudo de la interacción inesperada que surge en las salas de clase. Si los académicos y los estudiantes también se comienzan a autocensurar, esa experiencia se empobrece. Las censuras no deberían tener espacio en la universidad. Esta siempre tiene que estar abierta a recoger y analizar el sentido original de las ideas que se planteen desde distintos puntos de vista, aunque incomoden. Ser desafiados en nuestros puntos de vista es una oportunidad para perfeccionar argumentos o avanzar en el conocimiento. Si este desafío no está presente, empobrecemos nuestras visiones y también, hay que decirlo, nuestras capacidades. Por ello, creo que la comunidad universitaria tiene que rebelarse frente a aquellos eventos o propuestas que pueden coartar la libertad de expresión. Por último, no puedo dejar de tocar otro gran desafío. La discusión sobre la inteligencia artificial ha estado ocupando un espacio cada vez más relevante en la esfera pública. Las universidades han tenido un rol a propósito del impacto que podría tener el ChatGPT y otros mecanismos similares en el desarrollo de sus actividades. Pero el asunto es de una amplitud mucho mayor. Hace unas pocas semanas, un poco más de 1000 personalidades de la academia, la política y la industria tecnológica pidieron una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial para analizar mejor sus impactos. La valoran tremendamente, pero también advierten los riesgos que puede significar para la sociedad y la humanidad. Les preocupa específicamente que los laboratorios de inteligencia artificial estén encerrados en una carrera sin control para desarrollar y desplegar mentes digitales aún más poderosas. En cierto modo, plantean una demanda por formas de gobernanza de este desarrollo que se hagan cargo de sus mayores amenazas. Sin embargo, hay muchas voces disonantes que no muestran esa preocupación y creen un error intentar darles un marco regulatorio a este desarrollo, sobre todo por el poco conocimiento que se tiene de cómo podrían desarrollarse y el riesgo de desestimular la innovación. El conocimiento que poseeríamos de su desarrollo sería insuficiente o estaría muy disperso para lograr en esta etapa una regulación satisfactoria que no inhibiera su desarrollo. En ambas posturas, y esto es lo interesante, hay personas sensatas y razonables que están al tanto de la evolución que está teniendo la inteligencia artificial.
No es evidente entonces la postura a la que uno debería sumarse. Se requiere probablemente de mucho mayor reflexión, pero es innegable que sus desafíos son políticos en el sentido más profundo de la palabra. En efecto, son sistemas que pueden afectar la libertad de expresión y a través de ello tener algún impacto en los procesos democráticos. También los algoritmos son crecientemente utilizados para acceder a un conjunto de bienes económicos como créditos, trabajo o priorización de prestaciones sociales con eventuales efectos en equidad. Y no se puede olvidar que las reglas codificadas en numerosas tecnologías pueden ampliar o restringir nuestras libertades. No hay que tomar una posición, pero sí reflexionar mucho sobre estos nuevos desarrollos. En suma, he hecho un recorrido muy rápido sobre diversos desafíos que tenemos como universidad. Y no olvidemos la tarea de comunicar y transmitir lo que estamos haciendo. Toda la comunidad, creo yo, debe estar orgullosa de estos esfuerzos, que es de todos y todas sus integrantes. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores, el profesor Leonidas Montes, nuestro rector Harald Bayer, y agradeciendo también a todos su participación el día de hoy, tanto los que están presencialmente como los que nos han seguido online. Damos término a la ceremonia de inauguración del año académico 2023 de esta Universidad Adolfo Ibáñez y los invitamos a compartir un vino de honor en el patio. Muy buenas tardes a todos y a todas.